que yo ya yendo al problema de la inmigración que me está comentando y sobre el tratamiento, yo creo que no se lo trata bien desde un inicio porque existe un, un, un pensamiento que está ahí, en que entiende el mundo como una cuestión uniforme, que no es problemática, que no contiene contradicciones, es una abstracción. Cuando se habla de derecho humanitario, por ejemplo, de ética, por ejemplo, cuando se habla de ética y pretender que la ética es una cuestión que tiene que operar, por ejemplo, desde la política, que la política tiene que ser ética, cuando se dice, por ejemplo, que la ética, la política tiene que ser ética, por ejemplo, es algo que todos los ciudadanos lo asimilan. Mas sin embargo, para mí es un absurdo. Porque en la práctica no lo tenemos. No porque en la práctica no lo tenemos, porque es imposible, porque si no, no hay Estado. Porque desde la ética no se construye el Estado, sino desde la política. Y son contradictorias. Y la política no puede ser ética porque si no, no hay política. Quiero decirle, por ejemplo, de cómo se maneja, por ejemplo, un Ministerio de la Guerra, que luego le llaman de manera un eufemismo, el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se maneja la política frente a un conflicto bélico? ¿Cómo se maneja la política frente a un problema migratorio, quiero decir? ¿Qué pasa? Que el derecho es humanitario, que es la ética. La ética es el cuidado del otro, enteramente. Entonces, o nos vamos por el un lado o nos vamos por el otro lado. Somos un Estado, o somos una masa de personas ahí, caritativas, todos nosotros, que entregamos nuestra vida por el prójimo, pues entonces no digamos que somos un Estado. Si somos un Estado, tenemos que organizarlo desde el derecho y desde la política, y entender que, por ejemplo, el mejor presidente, no vamos a poner a Santa Teresa de Jesús para que gobierne el país, ¿no? Y no lo vamos a mandar pues, a comandar a las tropas, pues, o a hacerse responsable de la guerra, qué sé yo, a San Juan de la Cruz, ¿no? Que eso no es, pues. Podrán ser grandes santos ejemplos de inspiración para todos nosotros, ¿no? Pero, lógicamente, por eso decía Cristo, mi reino no es de este mundo, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, con eso usted lo ha dicho todo en este sentido, ¿no? Ahora entonces acciones puntuales por parte del gobierno nacional frente a este escenario, también por la situación que actualmente están muchos de ellos actualmente en el país. Aquí, cerca de la emisora, vemos todos los días el tema de ciudadanos venezolanos vendiendo, otros con niños en brazos, otros pernoctando en lugares y otros también haciendo, lamentablemente, ¿no? Yo quiero decir que no se desconoce la cuestión humanitaria. Yo lo que quiero decir es que somos nosotros como sociedad, como Estado, podemos regular la cuestión migratoria. Tenemos que tener una política migratoria como Estado. ¿Cuál sería esa política migratoria? Claro, tenemos, por ejemplo, desde el inicio se tenía que ser un poco más riguroso. Nosotros como Estado tenemos que regular y saber en qué condiciones, qué podemos ofrecer como Estado. Por ejemplo, por ponerle para que la gente lo entienda fácil, nosotros tenemos una vivienda, tenemos una familia dentro de nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero nosotros somos caritativos, ¿no es cierto? Y dan posadas. Somos caritativos. Entonces aquí que venga todos los venezolanos, viene uno que ha salido de la cárcel y no tiene dónde vivir y no tiene dónde dormir, pues ahí está, sin saber si ha sido acusado de violación y no sé qué, las policías adentro, pues somos muy éticos, somos cuidados. No, ahí está la Madre Teresa de Jesús con sus conventos, las obras de caridad, ahí está Cáritas, ahí están las iglesias, ahí están, que son personas consagradas enteramente a esos fines, comunidades religiosas, gente santa, que se dedica pues ahí. Pero nosotros en una condición de que tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos unas hijas, tenemos una situación, tenemos que saber hasta dónde podemos comprometernos, ¿no? Yo voy a poder ayudar en este problema de esta manera. Nosotros como Estado, lo mismo, tenemos que tener claros que tenemos que saber a qué nos podemos comprometer. Y no es una cuestión humanitaria de abrir las puertas, que todos somos seres humanos y abrimos las puertas, porque si no, el Estado puede desaparecer. Prueba de ello, acuérdese usted que cuando estábamos en el anterior gobierno, se decidió pues la apertura de las fronteras para que ingresen ideas de ese claro, ¿usted sabe por qué? Venezolanos, cubanos, de paso a otras ciudades, iban a Brasil, a Perú, claro, a Colombia. Entonces vino Raimundo y todo el mundo, claro, porque estamos hablando de la
de la libre migración Claro. por parte del ser humano, que en efecto, en esencia es eso, pero por algo los países tienen sus fronteras, por algo tienen los países sus protocolos de requerir sus documentos de identidad, de ver su pasado, de ver su visa, de ver su estatus para poder ingresar. ¿Usted sabe por qué? Sí. Y concluyo con esto, Ajá. para darle el paso a usted. Por otra parte, en Europa se está analizando la visa especial, la visa Schengen, por ejemplo, la cédula biométrica que se ya está empezando a hablar en el país, el pasaporte biométrico con la cédula digital en este caso, para que sepa pues quiénes van a poder ingresar. Ya, O correcto. sea, ponen sus normas, me imagino que no es Correcto. porque sí, porque buscan también prevalecer su seguridad y también de sus conciudadanos. De acuerdo. Mire, yo quisiera decir que usted sabe que nosotros somos hijos bueno, por un lado de Grecia y Roma, ¿no? También Unamuno dijo que la Iglesia Católica era Grecia y Roma, ¿no? Somos judeos cristianos, ¿no? Y eso significa también que somos griegos, que somos romanos, ¿no? Y somos cristianos. Quiero decir los ateos, ¿no? Los ateos son cristianos en este sentido, es decir, nuestra cultura. Occidente es un occidente cristiano, no puede ser cristiano. En ese sentido, los ateos también son cristianos, ¿no? Es decir, nosotros somos esta construcción de Roma. ¿Y sabe por qué la tragedia que se dice la Edad Media, ¿no? Todavía queda eso sonando una cuestión medieval, ¿no? Atrasada, y el esplendor de la cultura helénica y romana, es decir, la Roma, de la cual somos herederos y continuadores, cayó. La caída del Imperio Romano de Occidente se debió al problema migratorio, al problema de la migración, Porque buscaron otros lugares en este caso. Venían de fuera, venían los bárbaros, los hermanos, etcétera, y eso de ahí poco a poco fue minando el imperio y el imperio terminó cayendo. Quiero decir que nosotros podemos revisar la historia y aprender de la historia, ¿no? Es decir, si Roma se han dado hubiese... grandes flujos migratorios a lo largo de la historia. Sí, Si partimos de la época de la Biblia, inclusive. Claro, si Roma hubiera podido controlar mejor esa inmigración, Roma hubiese durado como un imperio de esplendor, pues, ¿no? Hubiese logrado perdurar más siglos. El Occidente continuó muchos siglos más, perdón, Oriente, el imperio bizantino de Oriente, el imperio romano, ese cayó en el siglo IV, fíjese. El otro continuó muchos siglos más, hasta toda la Edad Media, ¿no? Y entonces hay que entender que lógicamente regular la inmigración es una cuestión necesaria para los estados y para las sociedades. Usted ha hablado de estados y sociedades, y aquí hay un mensaje que nos envía Verónica Chiriboga, que nos está viendo. Saludos, gracias por seguirnos a través de Huila Radio. Dice: saludos desde La Tacunga y felicidades, Dani. Lamentablemente nuestro país está viviendo una situación muy complicada con los señores venezolanos. La mayoría son delincuentes, y no soy racista porque yo también soy migrante, pero la culpa tiene el presidente, dice. Da mucha pena ver cómo mi gente no tiene para comer, pero sí apoyan a los de afuera. Primero nuestra gente, el Estado no tiene ni idea de lo que es la migración. Nos ha hecho llegar Verónica Chiriboga desde La Tacunga. Entonces esta es una de las realidades, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, aquí tenemos el problema, y me van a disculpar, muchos de ustedes de pronto no discreparán conmigo en este sentido, o discreparán porque estamos en la democracia, pero el problema de esto de la migración viene acumulándose y aumentándose con el pasar de los años. Segundo, las políticas en este aspecto pues no han sido totalmente tomadas en cuenta, reguladas. Y tercero, usted hablaba del exceso de garantías y la permisidad por parte del Estado en el sentido de acoger a que vengan nuestros hermanos, abrimos las fronteras, bienvenidos sean, pero no hay cama para tanta gente. Hay que regularlo. No, o sea, hay que también tomar cosas puntuales en este sentido. No estoy en contra de que no se den las garantías, sí, pero pongamos orden casa adentro, porque también tenemos que ver a los nuestros, como usted hablaba en su ejemplo de la familia. Claro, nosotros tenemos que acoger a los hermanos venezolanos lo más que podamos, pero también como sociedad y como Estado tenemos que saber hasta dónde nos da la sábana, hasta dónde podemos ofrecer, en qué condiciones estamos y hasta dónde podemos comprometernos. Y tenemos lógicamente que regular. No es posible que se entre masivamente al país
sin ningún control. Poner orden en casa. Claro, poner orden en la casa, como que si esto fuese tierra de nadie, y es una cuestión enteramente humanitaria, pero que nos puede ir minando como sociedad y como Estado. Hay que regular a los hermanos venezolanos, los venezolanos que están aquí trabajando y todo, hay que regularizarlos, hay que incorporarlos a la sociedad ecuatoriana. Si un día se quedan aquí y continúan, pues aquí se incorporarán a sus hijos, sus nietos, otros regresarán a su país, tierra. o irán a otras partes. No nos cerramos las puertas, no podemos rechazar esto. Nosotros rechazamos todo maltrato a los inmigrantes, rechazamos todas las injusticias contra los inmigrantes, y deseamos lo más posible poder acogerlos como se merecen, pero lógicamente no podemos comprometernos de una manera, por decirlo así, ilimitada. No, lógicamente tenemos una capacidad, un límite, y lógicamente que tenemos que regularlo, tenemos que darle a eso una medida. Es que partamos por sentido común. En primer lugar, los ecuatorianos, cuando hemos salido de Ecuador, hemos ido a España, a Italia, a Europa en su sentido general, a Estados Unidos, porque hemos visto otras políticas económicas en esos países. El ecuatoriano ha tenido que adaptarse a esa realidad y muchas veces a hacer trabajos que no los realizan, por ejemplo, en su momento los españoles. ¿Y para qué? Para ese objetivo de poder llevar dinero y generar esto, lo que se llama las remesas, que ha permitido mantener al país. O sea, hay que ver también ese otro lado. Pero acá realmente nuestro país es pequeño. Las condiciones no son como las de Estados Unidos, como las de Europa. Nuestras realidades económicas, políticas, sociales son totalmente diferentes. Y obviamente es un país que está en vías de desarrollo. Hay que decirlo, que siempre, yo me acuerdo, estaba en la escuela, se hablaba, estamos en vías de desarrollo, y seguimos en vías de desarrollo. Claro. Yo que me recuerdo el tema económico, la crisis económica desde los años del retorno de la democracia en el 79, han pasado 40 años y hemos estado de cambios cada cierto tiempo que se agudizaron, sí, a fines de la década de los 90, y tenemos actualmente un proceso económico delicado en el país, económico, que no nos podemos tampoco dejar de lado y ocultar, porque no hay ese movimiento económico en el sentido del circulante. Estamos en una deflación, pero para otros significa que todo está bien. Pero usted pregunta al señor de la tienda, pregunta al tendero, pregunta al ama de casa, pregunta al conductor, pregunta al hombre común de a pie, y la realidad es otra. Y es por eso que hay que aplicar algo que es muy importante. Y siempre yo he dicho un ejemplo de los hermanos mexicanos. Mire usted que México tiene una gran población, millones de habitantes. Pero ¿qué dice el mexicano? Primero, ¿qué es? Primero México, segundo México, tercero México, cuarto México y siempre México. Y el resto viene después. En cambio acá, nuestra idiosincrasia, vemos lo de afuera, lo bonito, vengan por acá, si es de allá, no es mejor que el de acá, y dejamos de lado los propios ecuatorianos a nuestra gente. Y cuando debe ser todo lo contrario, primero Ecuador, segundo Ecuador, tercero Ecuador, y toda una vida Ecuador, pero la realidad es otra. O sea, también hay que hacer un mea culpa en este sentido, frente a la situación que actualmente estamos pasando. Esto lo digo porque quienes están observándonos ahorita a través de Facebook Live están comentándonos. Tenemos unos mensajes por acá que nos dice, primero es nuestra gente y luego los demás, porque aquí citan un ejemplo del tema del bono a las personas que no tienen, que inclusive también se le da bonos a los venezolanos, ¿no? En casos vulnerables. O sea, no hay ni para mí, pero para otros sí. O sea, ahí tenemos unas disparidades. Entonces, sí, volvemos nuevamente al punto central de poner nuevamente orden en la casa. Claro, lo que pasa es que se ha habido últimamente una exacerbación de lo que se llama el justnaturalismo, que es la posición que considera que el derecho viene de un derecho natural, que estaría en la naturaleza, que todos tendríamos esa digamos, dignidad humana, y que de esa dignidad humana, que sería igualitaria, entonces legislamos de manera universal, ¿no?
Y entonces aquí el problema es que, además de que evidentemente no somos iguales ni tenemos la misma dignidad, hay personas muchísimo más dignas que otras, hay personas muy indignas, esto habría que desarrollarlo más, lógicamente. Pero el problema es que tenemos aquí la cuestión es si podemos nosotros legislar de una manera para el ciudadano, para el ciudadano ecuatoriano y legislar de una manera adyente, que se decía en el derecho romano, para la gente. Es decir, el derecho natural yo siempre he sostenido, los derechos humanos yo siempre he sostenido que el primer antecedente de los derechos humanos, de que donde empiezan a desarrollarse los derechos humanos propiamente es en el Imperio Romano, en las adyentes, es decir, en el derecho adyente, que es para el extranjero, reconocerle como ser humano, pero eso no significaba que tenía los mismos derechos del ciudadano romano, pero le reconocían una condición, lógicamente, que merecía ser respetada escrupulosamente, pero no significa, por ejemplo, hay derechos, por ejemplo, que no son incompatibles con los extranjeros, como por ejemplo los derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a votar no puede ser, yo considero que hay personas a veces que se pretenden que como tienen cierto tiempo o tienen cierta residencia en un lugar, podrían votar porque eso pues ellos también estarían viviendo ahí. Pero yo creo que las cosas no son así de sencillas. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos están regulados como hijos, nacido en territorio nacional, es decir, aquí ha nacido, y aquí es, o de los padres que vienen, de esta manera, es lo que nos da una ciudadanía y un derecho para decidir sobre este Estado. No es posible que nosotros demos una vuelta por un lugar y ya pues se tenga derecho a decidir sobre aquel lugar. No es posible que vengan por aquí, se den unas 3 vueltas y ya tengan derecho a participar de manera. Es decir, no podemos legislar de esta manera. Hay que entender que aunque todos somos seres humanos y tenemos una dignidad humana, eso no implica que no exista una organización jurídica de un Estado que pueda dar ciertos privilegios a sus ciudadanos. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Ahí están las conclusiones que hemos llegado con nuestro entrevistado el día de hoy, aquí en la entrevista del día, con el